días. Vamos a empezar con una nueva clase y vamos a ver dos herramientas más que vamos a poder utilizar en Photoshop. Para ello, bueno, pues lo primero que voy a hacer es, voy a abrir una imagen. A ver, aquí podemos abrir el globo. Venga, el globo mismamente. Vale, ahí tenemos una imagen de un globo aerostático y, como siempre, voy a hacer una copia del fondo por si acaso. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar una herramienta que se llama degradado. Y con ella lo que vamos a poder hacer es colorear con... Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Podemos trabajar con un color más transparencia, dos colores, tres colores, cuatro colores. En definitiva, podemos trabajar con degradador de bastantes colores. Y antes de explicaros la herramienta degradado, yo creo que lo mejor es que os explique primero qué es un degradado, ¿no? Por si acaso no sabemos lo que es un degradado, pues, a ver, un degradado sería eh, no, traspaso no. A ver, el paso o la combinación de dos colores de una forma progresiva. O la transición de un color a otro, pero de una forma progresiva. Es decir, por ejemplo, mira, así casi sin quererlo, pero he cogido una imagen que me va a venir muy bien para explicarlo. Si nos fijamos en la parte superior del globo, vemos como tenemos una franja de color rojo y una franja de color amarillo, ¿vale? La transición del color rojo al color amarillo no es progresiva, sino que hay una zona donde es roja y pasamos directamente a la zona amarilla. Digamos que entre el rojo y el amarillo, voy a acercar un poquito más, aunque se ve, pero bueno, voy a acercar un poquito más. Entre el rojo y el amarillo no aparece el color naranja, que sería el resultante de mezclar esos dos. ¿De acuerdo? Eh, Esa es una transición de un color a otro, pero de una forma mucho más directa. ¿De acuerdo? Bueno, completamente directa. O sea, hay una línea que pasa del rojo a la siguiente al amarillo. ¿Sí? Muy bien, pues esto no sería un degradado. Un degradado es cuando pasando del rojo al amarillo, en el centro vemos la mezcla de los dos colores. ¿Por qué? Porque en la franja roja, en la parte de arriba veríamos rojo y según nos vamos acercando a la zona amarilla, el rojo iría perdiendo tono, se iría mezclando con el amarillo, iría siendo más flojito hasta convertirse en naranja, hasta ir bajando y de naranja se iría cada vez pasando a ser más amarillo hasta llegar al borde que sería amarillo puro, ¿vale? Has explicado con palabras y que yo tampoco me he explicado muy bien, lo reconozco. Es difícil de entender, pero si vemos un ejemplo, pues lo vais a ver mejor, ¿no? Entonces vamos a coger esta imagen como referencia y lo que voy a hacer sobre ella va a ser, pues, poner de fondo una capa con un degradado. Entonces, como va a ser una capa con un degradado... A ver, yo podría poner el degradado directamente sobre la capa. Y además tengo el fondo como capa original por si acaso. Pero a mí siempre me gusta trabajar con el degradado por separado. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es crear una capa nueva. Es una capa transparente y la vamos a llamar eh, degradado. Vale, al fondo copia le vamos a llamar imagen y degradado. Muy bien, pues en la capa degradado, una vez que estoy en ella, lo que hago es abrir la herramienta de degradado, la selecciono y si nos fijamos en el menú de opciones, vemos que tengo lo primero de todo, una muestra con el degradado que voy a aplicar. Y voy a aplicar degradado con dos tonos, el rosa y el azul. ¿De acuerdo? Evidentemente esto se puede cambiar, pero también antes de deciros cómo editarlo, cómo cambiarlo, si yo despliego, tengo una serie de degradados en los cuales yo puedo elegir. ¿De acuerdo? Eh, a lo mejor resulta que el degradado que yo necesito no está aquí. No es ninguno de estos colores el que yo estoy buscando.
Bueno, pues ya digo que los podemos editar. Yo digo, ya es que quiero un degradado de dos colores, pero ni es rosa ni es azul, es verde y amarillo. Bueno, pues lo editamos, que lo voy a hacer ahora. Antes de hacerlo, deciros que hay una serie de degradados que Photoshop ya me instala cuando, o me carga cuando instalo el programa, pero si me voy al botón de opciones de la herramienta, veo que tengo, aparte de una serie de opciones que tengo aquí para mostrarme los degradados más pequeños o más grandes, tengo una serie de biblioteca de degradados, ¿vale? Que están aquí agrupadas. Armonías en color, metales, densidad neutra, motivos de ruido, pasteles, tono fotográfico, sencillo. Bueno, es cuestión de decir, bueno, pues a ver, este de armonías de color, ¿qué es? Pues yo pincho aquí y no me los muestra, sino que primero me pregunta, oye, ¿qué quieres? ¿Sustituir estos que has cogido ahora por los que ya tienes o los quieres añadir a los que ya tienes? Si yo le doy OK, lo que va a hacer es que me va a quitar los degradados que yo tengo y me va a poner la nueva biblioteca. Si le dijera añadir, pues tendría los que tengo más la nueva. Bueno, le voy a decir OK para que me quite los que tengo y me coloque los nuevos. Venga. Uy, ¿qué he hecho? Había hecho algún cambio seguramente. Vale, vamos a ver. Volvemos, le decimos OK. No sé si me ha hecho algo. Vamos a ver. No quiere. ¿Desea sustituirlos? Si le digo sí. O es que esto es una armonía de color ya. Espérate que a lo mejor vamos a coger densidad neutra. Vale, efectivamente es que estaba, claro, estaba intentando poner degradados, sustituir unos degradados que eran los mismos. Entonces por eso no me dejaba. A ver, sencillo, venga. Ahora decimos OK. De aquí tengo una serie de degradados diferentes, con diferentes colores a los que tenía antes. ¿De acuerdo? Bien. Todos ellos, si os fijáis, tienen dos tonos, ¿vale? Y se pueden editar. Pero antes de editarlos, o bueno, lo vamos a editar primero. Elijo el tono que yo quiero, por ejemplo el naranja, ¿vale? Y este va de naranja a blanco. ¿Cómo puedo editarlo? Bueno, pues una vez que ya he seleccionado el degradado con el que voy a trabajar, pincho sobre la muestra que está arriba, ¿vale? Y aquí me aparece el editor de degradado. El editor de degradado lo que me va a permitir es, aparte de elegir, de nuevo puedo volver a modificar el degradado que yo quiero, pero además, sobre todo, lo que se suele hacer aquí es trabajar con los colores. Por ejemplo, si yo no quiero este naranja, sino que quiero que sea un tono más tirando a rojo, pincho sobre el botoncito que tiene aquí el cuadradito naranja, ¿vale? O bien hago doble clic, os pincho una vez y pincho sobre la muestra o elijo otra muestra, ¿vale? Hago un doble clic y le digo, mira, pues quiero que ese naranja sea más oscuro, más tirando a marrón, o quiero que sea más tirando a rojo, ¿vale? Y le damos OK. ¿Que el blanco tampoco quiero que sea blanco? Bueno, pues hago un doble clic y le digo, mira, el blanco me gustaría que fuese más tirando a azul, ¿vale? O más clarito, depende de cómo lo pongamos aquí en nuestra tabla, ¿vale? De colores. Venga, ahí estamos. Entonces ya hemos modificado el degradado que originalmente era naranja y blanco y ahora es pues casi rojo y azul, ¿vale? Bien. Una vez que ya hemos modificado, vemos como aquí en la muestra ya me aparecen los colores actualizados, los que yo he cambiado. Ahora lo siguiente sería elegir qué tipo de degradado quiero hacer, porque vemos que Photoshop me permite hacer 5 tipos de degradado. El degradado lineal, el degradado radial, el degradado de ángulo, el de bandera o el reflejado, le llaman aquí, yo le llamo de bandera, y el de diamante. Bueno, vamos a ver que cada uno de ellos me hace una forma diferente. Por ejemplo, el degradado lineal lo que hace es hacerme un degradado elaborando una línea. Entonces, ¿esa línea qué es lo que va a definir? En el sentido en el que se va a producir el cambio de un color a otro. ¿De acuerdo? Se ve, ¿no? Bien, le damos a control Z. Si la línea la hubiera hecho en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pues consigo el mismo efecto pero con los colores a la inversa. Antes el rojo estaba arriba y el azul estaba abajo y ahora está al contrario. ¿Vale? Si yo esa línea la hago vertical, el, el degradado se va a hacer en horizontal. Ahí tenemos. ¿Vale? Y si quiero el rojo arriba, ¿qué hago? ¿Cambiar aquí la muestra? No. En vez de trabajar de arriba abajo, pues lo hago al contrario, de abajo arriba, y entonces el rojo queda arriba. ¿De acuerdo?
Este es el degradado lineal. Si nos vamos al degradado radial, lo que va a hacer es un degradado en forma de círculo o en forma de arco, donde yo pincho y vuelvo a pinchar y lo que le estoy haciendo, aquí da un poco igual en qué orden o en qué sentido marque la línea, porque lo que le estoy diciendo es el radio de mi degradado radial. Por lo tanto, si hago una línea pequeñita me va a hacer un círculo muy pequeño y si hago una línea muy grande pues el degradado se me va a salir incluso de mi fotografía. Vamos a hacer una línea intermedia para que veamos bien lo que sería un degradado radial. ¿Veis cómo me está formando? El degradado no es un degradado lineal que lo define una línea recta, sino es un degradado que lo que me forma es un círculo, ¿vale? Difuminado. Eh, Dependiendo de dónde coloque el círculo, pues el degradado queda en un sitio o queda en otro, ¿vale? Vamos a hacer un degradado gigante para que lo veáis. De acuerdo, hay casi, parece un degradado casi lineal, ¿no? De lo grande que lo he hecho, pero realmente es un radio, es un círculo. Bien, degradado radial. Vamos al degradado de ángulo, donde yo voy a marcar una línea oblicua, y esa línea lo que va a marcar precisamente es el ángulo a través del cual se va a generar un degradado. Ahí estamos. Esa línea es la que me indica el corte, ¿vale? Es una especie como de mezcla entre un círculo, ¿no? Porque genera como si diera una vuelta completa, como si fuera una escalera de caracol, pero cuando llega a la línea el corte me lo hace completamente radical, no es un degradado como el resto, ¿vale? Quizá este tipo de degradado sea el que menos se utilice, ¿vale? Vamos al degradado de bandera, ¿vale? Y aquí es parecido al degradado lineal, salvo, vamos a hacerlo así horizontal porque lo vais a ver mucho mejor, porque aquí lo que hace es, espera aquí, un poquito vamos, más pequeña, ahí, porque lo que hace es mezclar, aunque nosotros hayamos cogido dos colores, los va alternando, rojo, azul, ¿vale? Degradado de bandera, yo le llamo de bandera. Y luego tenemos el de diamante, que es parecido al degradado radial, pero lo que me genera es un rectángulo o un cuadrado. Le voy a marcar aquí una línea oblicua y es la diagonal de ese diamante. Dependiendo de lo pequeña pequeña o grande que sea que haga el diamante, pues voy a obtener un resultado diferente y también donde lo coloque, ¿no? Vamos a ponerlo más o menos en el centro, de pequeñito, y vemos como el diamante es chiquitito, y si lo pongo aquí en un extremo y lo hago grandote, pues el degradado es más grande. ¿De acuerdo? En cualquier degradado, cualquier modo de degradado que yo elija, voy a poder trabajar con una opacidad o trabajar con otra. Yo ahora he dejado la opacidad al 100% para que veáis el efecto de una forma clara que genera o que se produce con el degradado. Pero si yo, por ejemplo, aquí lo que quiero hacer en este globo es que ese degradado pueda aparecer, cosa que parezca, por ejemplo, un cielo al atardecer, ¿vale? ¿Qué colores son los que predominan al atardecer? Bueno, pues predominan por un lado los tonos rojizos en la zona más cercana al suelo y en la zona más cercana al cielo, es decir, más alta, todavía quedan colores azulados. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es elegir bien los tonos, porque quizás este rojo sea demasiado rojo, ¿vale? Vamos a elegir un rojo un poquito más suave. Y el azul, pues yo creo que nos va a poder valer. Con lo cual le damos a OK. Ya hemos modificado el color. Ahora, ¿qué tipo de degradado? Pues va a ser un degradado lineal. Y entonces vamos a poner una opacidad aproximadamente al 40% y hacemos una primera prueba. Vamos a hacer un degradado desde arriba hasta abajo, ¿vale? Y vemos que, bueno, en principio lo que yo veo es que le he dado demasiada opacidad, demasiada poca opacidad, demasiada transparencia, que es lo mismo, con lo cual deshago el cambio, o mejor dicho, deshago el trabajo que he hecho y vamos a aumentar la opacidad y volvemos a realizar el mismo degradado. Vamos a ver si conseguimos efectivamente. Mirad cómo se ha modificado todo el ambiente que teníamos de la fotografía, ¿de acuerdo? ¿Podría volver a hacer un degradado encima del mismo? Sí. Lo que en este caso, si no cambio los colores, lo que voy a hacer es sumar las opacidades. Entonces, ya no es tan semitransparente como quisiéramos, ¿vale? Podemos hacer eso que he hecho o dar un paso para atrás y decir, no, la opacidad en vez del 70% voy a ponerla al 85% y a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos el degradado hecho y ahora, claro, el problema está en que yo tengo un degradado que está en una capa aparte y que se puede visualizar, activar.
o no visualizar, no activar. Pero claro, es que el degradado me ha cogido, está por encima del globo, porque evidentemente si yo lo pongo debajo del globo, de la capa del globo, el degradado no se ve, porque el propio globo lo tapa, ¿vale? Alguno puede pensar, bueno, pues aquí quito el cielo azul y se ve nuestro degradado. Se podría hacer eso, ¿vale? O también se podría hacer lo contrario, que es ponerlo encima como lo teníamos, crear una máscara de capa, que ya hemos visto cómo es y cómo funciona. Entonces cogemos el pincel y con el color negro, que es el de mostrar, ¿vale? Mostrar, lo que vamos haciendo es, con opacidad al 100%, ir mostrando el globo, ¿de acuerdo? Le voy a dar a control Z, es decir, voy a volver hacia atrás y voy a bajar la opacidad al 80 y al 90%, más o menos. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con un poquito de opacidad. ¿Por qué? Pues porque así al globo, a la vez que lo estoy descubriendo, le estoy quitando un poquito de nitidez, ¿vale? Y casi que cuela, ¿vale? A ver, esto que estoy haciendo así a pulso, además lo estoy haciendo con el ratón, ni siquiera estoy utilizando la tableta, pues claro, hay que hacerlo a pulso, ¿no? Y esto es una chapuza como una catedral, teniendo en cuenta que aunque estemos con la máscara de capa yo puedo recuperar donde me haya salido. Vale, muy bien, pero es que esto no se hace así, esto hay que hacerlo bien, ya que nos queremos formar como profesionales vamos a hacerlo mejor. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, pues la mejor forma de hacerlo es que voy a quitar la máscara de capa, ¿vale? Eliminar. Si yo me voy a la capa del globo, voy a desactivar y selecciono previamente lo que yo luego voy a querer ocultar o lo que voy a querer mostrar, pues no tengo que estar a pulso. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Seleccionar el globo y el suelo o es más fácil seleccionar el cielo? Quizás el cielo, ¿verdad? Entonces, cojo la varita mágica, selecciono el cielo, vamos a coger ahora, como han quedado aquí bastantes motitas, voy a coger el lazo, o mejor dicho, vamos a darle otra oportunidad a la varita mágica, ahí y ahí, vale, bien, rápido. Muy bien, pues creo que ha quedado por aquí algún píxel, vamos a intentar capturarlo, por aquí ha quedado otro, lo capturamos y creo que está bastante bien, no está mal del todo, ¿eh? Muy bien, con esa selección hecha, yo ahora vuelvo a activar mi capa de degradado y sobre ella, con la selección activa, le aplico la máscara. ¿Qué ocurre cuando lo hago con la selección activa? ¡Ja! Pues que ya no tengo ni que estar quitando. Ya no tengo ni siquiera que estar recortando. ¿Por qué? Porque al haber hecho una selección previa, el programa, que esto lo hace bastante bien, entiende que cuando quiero hacer una máscara de capa con una selección es porque voy a trabajar sobre la parte seleccionada. Con lo cual me ha creado un efecto bastante bueno. ¿De acuerdo? Todo esto lo hemos conseguido con la herramienta de degradado. ¿De acuerdo? Aquí ahora ya para que esto sea un poco más, tenga un poquito más de calidad, nuestra imagen, lo que tendría que hacer es ponerme la capa correspondiente al globo y trabajar un poquito con la parte de desenfoque, que ya lo hemos visto en otra clase, para que este borde donde se junta una capa con la otra quede un poquito, no quede el borde tan pronunciado. ¿De acuerdo? Ahí tendrá que trabajar un poquito con el desenfoque, ¿vale? Para que quede un poquito mejor. Incluso a esta capa le puedo trabajar con, o bien con una capa de ajuste o bien con imagen ajustes y decir, oye, voy a trabajar un poquito con equilibrio de color y la voy a enrojecer un pelín porque, hombre, si estamos en el atardecer, estamos en el atardecer para todo, no solamente para el cielo, el globo también está en el atardecer, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo que os quería comentar es cómo trabajar, ese pues es un ejemplo de cómo trabajar con degradado. Por otra parte, si yo en vez de hacerlo sobre todo la imagen, si yo hubiera seleccionado una sola zona, voy a desactivar el degradado. Si yo selecciono una zona y aplico un degradado, evidentemente el degradado solamente se va a aplicar en la zona que yo haya seleccionado. ¿De acuerdo? Independientemente de que haga máscara de capa o no la haga. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Y ahora, bueno, no lo voy a dejar como estaba. Esa capa la voy a desactivar. Y lo que voy a hacer es trabajar sobre la imagen y os voy a explicar otra herramienta que tenemos en el mismo botón
del degradado, que es el bote de pintura. El bote de pintura lo vamos a utilizar para cubrir grandes superficies de color, ¿vale? A ver cómo explico esto para hacerlo a la primera, si puede ser, explicarlo a la primera. A ver, realmente no tienen por qué ser grandes superficies, pero es como si tuviéramos un pincel muy gordo, ¿vale? Es decir, si yo selecciono con el bote de... Primero, espérate, vamos a hacer una selección. Vamos a seleccionar aquí un trozo del cielo, ¿vale? Utilizando el lazo, por ejemplo. Si yo me cojo el bote de pintura, ¿vale? Lo que hago es pinchar en la zona seleccionada y lo que va a hacer es pintar. Va a rellenar con color. ¿Va a rellenar con qué color? En este caso vemos que aquí arriba no tenemos ninguna muestra de color como la teníamos con el degradado. Bueno, por defecto con el color frontal. Entonces, el color frontal en este caso es un gris. Si lo quiero modificar, pues digo, mira, lo quiero amarillo. Le doy OK. Y ahora cuando hago un clic con el bote de pintura, vemos como me ha rellenado con un solo clic toda la selección. Bien. Sería algo así como utilizar un pincel gordo. Es decir, oye, en vez de... Alguno dirá, oye, pero ¿y esto no lo podías haber hecho con el pincel? Te coges el pincel, aumentas el tamaño del pincel a tope y como tenemos una selección hecha, por muy grande que sea el pincel, no se va a salir y lo hace a la vez, lo hace de golpe. Sí, lo podíamos haber hecho, pero para mí es más rápido hacer un clic en el bote de pintura que no tener que estar buscando el pincel, darle tamaño y demás, ¿vale? Eh, en Photoshop casi todo lo que hacemos se puede hacer de varias maneras. Lo interesante es coger la que mejor nos venga a nosotros y al final la que mejor nos viene es con la que conseguimos el mismo resultado o el mejor resultado en el menor tiempo posible. ¿Eh? A mí yo soy el primero que no me gusta hacer las cosas con rapidez, me gusta ofrecer a un cliente calidad y no cantidad. Pero si trabajamos para una empresa, nuestro jefe esto a lo mejor no lo entiende o no lo quiere entender. Entonces, lo normal es que nos pidan calidad y rapidez a la vez. Así que hay que optimizar el tiempo. Bueno, cuando apliquemos el bote de pintura también podemos trabajar con alguna opacidad determinada, ¿vale? Por lo tanto, aquí no que parece que lo he pintado de verde, sino que el amarillo al ser semitransparente se está mezclando con el fondo azul, ¿vale? De hecho, si yo desactivo la capa, bueno, si desactivo la capa no voy a ver nada porque el bote de pintura está en la misma capa. Pero si hubiera sido una capa independiente, al desactivar la capa aquí vería, detrás del amarillo vería los cuadraditos de transparencia, ¿vale? Y también puedo trabajar con la tolerancia. La tolerancia es que cuando yo, en vez de hacer una selección, lo voy a hacer, mirad, voy a hacer un control D, que es para quitar la selección. Si yo sin seleccionar nada, cojo el bote de pintura y lo echo sobre el fondo, de repente, ahí va, me ha pintado todo el cielo sin haber seleccionado. Esta herramienta es una maravilla. Bueno, sí, en esta foto era muy fácil, pero si os fijáis a la izquierda, aquí hay una serie de manchas, que no es otra cosa que píxeles que no ha coloreado. ¿Y por qué no ha coloreado? Pues porque tengo una tolerancia muy alta, ¿vale? Pero aunque tengo una tolerancia muy alta, eh, no ha llegado a esta zona. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a repetir con el bote de pintura, volver a echar, ¿vale? Aquí el problema que tengo es que, claro, tengo una opacidad a 54%. Si vuelvo a echar otro bote de pintura, va a aumentar el tamaño, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Y qué pasa si yo sigo echando bote de pintura? Porque llega un momento que ya empieza a pintar el globo. Por lo tanto, yo puedo trabajar con el bote de pintura sin seleccionar, porque él automáticamente en la zona en la que yo he hecho el bote de pintura analiza los píxeles y lo que hace es cubrir no solamente estos, sino los que tenemos alrededor, que sean iguales, pero claro, donde echemos el bote de pintura tiene que tener la misma tonalidad o el mismo color. Dependiendo de la tolerancia que yo utilice, coloreará más o coloreará menos. Vamos a poner esto, vamos a probarlo, lo vamos a hacer al 100% de opacidad para que se vea bien. Y voy a echar el bote de pintura sobre la zona azul del globo. Como vemos, en la zona azul tenemos la zona derecha más oscura y la zona izquierda, que es donde le da la luz, donde está el sol, es más clarita. Vamos a poner una tolerancia del 50. Y entonces hacemos un clic sobre la parte azul y vemos cómo, a ver, para empezar, me ha pintado parte del globo, pero también me ha pintado la zona de los árboles del fondo. ¿Por qué? Pues porque tenían la misma, una tonalidad parecida, o por lo menos tenía parecida lo que es la iluminación. Bien, voy a ir a dar un paso para atrás
Y lo que voy a hacer es decir, mira, la tolerancia, en vez de ser el 50%, voy a poner una tolerancia del 10. Es decir, voy a bajar la tolerancia y ahora va a pintar menos. ¿Por qué? Porque al bajar la tolerancia, digamos que, pues eso, le estoy poniendo más límite a lo que tiene que pintar. Voy a seleccionar, voy a hacer un clic en la misma zona y vemos como efectivamente ya ha coloreado menos zona del globo y menos zona de los árboles. Y estoy trabajando con una tolerancia baja. Moraleja, o solución a todo esto. Porque si queremos colorear con el bote de pintura, lo suyo es primero seleccionar la zona. ¿Vale? Lo voy a hacer muy rápido y muy a lo bestia, pero si yo selecciono previamente la zona que quiero pintar, a ver, no hagáis esto. O sea, esto está hecho muy a lo bestia. Pero es para que lo entendáis. Si yo ahora ponga la tolerancia que ponga al bote de pintura, aunque le ponga una tolerancia del 100%, pues cuando pinche la zona azul, va a pintar la zona azul y solo la zona azul, no va a pintar el resto. ¿Vale? ¿Que no va a colorear todo? Entonces sí que puedo volver a darle, y volver a darle, y volver a darle, y volver a darle, tantas veces como yo necesite hasta que aquello vea el resultado que yo le digo. ¿De acuerdo? Es decir, que al final las herramientas de selección, si en Photoshop están en la parte alta de la barra de herramientas, no es por azar, es porque se utilizan con bastante frecuencia y son importantes. ¿De acuerdo? Pues este es el bote de pintura. Y esta es la herramienta de degradado. Con lo cual es cuestión de practicar, como digo siempre, practicar, practicar, practicar y seguir practicando. Y nos vemos en la siguiente clase y vemos más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.